dos funciones claras del observatorio, que es la observación de un fenómeno y el registro. Hay una función a la que ya se ha mencionado antes el director, que es la concienciación. Yo lo llamo alerta sobre un problema importante. ¿Alertar a quién? En primer lugar, a la sociedad, ¿no? Y otra función que creo que es importante y que me gustaría que saliera en el debate, que es la toma de decisiones, ¿no? Hay muchas formas de tomar decisiones en la vida, y si vemos los observatorios que hay, si vemos un poco lo que se ha escrito sobre el tema, yo creo que las funciones del observatorio se podrían resumir en tres grandes bloques. El primero es lo que podría ser el centro de datos, ¿no? El observatorio observa, registra, trata y difunde datos, indicadores y estadísticas. Centro de datos. El segundo sería el centro de análisis y conocimiento, ¿no? Detecta, alerta, explica y evalúa. Y el resultado son análisis, informes o investigaciones. Y el tercer bloque sería un centro de consulta y planificación. Hablamos de consejos y estrategias y planes. El observatorio es donde se juntan todas las personas que tienen que decir algo sobre seguridad vial, donde discuten sobre lo que debe hacerse y donde idealmente se llegan a acuerdos sobre lo que se hace, aunque evidentemente siempre es la autoridad la que tendrá la última palabra. Y me gusta pensar que no son, también idealmente no son independientes. Al principio teníamos los datos y lo que hay que tratar es que los datos, el centro de datos alimente al centro de análisis y que a su vez el centro de análisis alimente al centro de consulta y de planificación. Y si todo eso se hace dentro de la misma unidad, creo que también la eficiencia del proceso mejora. Algunos aspectos a tener en cuenta, institucionales. Hay observatorios públicos y observatorios privados. Y también está la mezcla de la colaboración público-privado. A veces cuando tenemos un observatorio privado puede ser porque tengamos un problema emergente o no bien tratado por las autoridades, pero también a veces es señal de que hay un marco institucional débil o una gran desconfianza de los ciudadanos hacia los poderes públicos. Personal fijo frente a personal temporal. Esto es un problema en varios países. Si queremos que los datos, los análisis y las políticas tengan continuidad, debemos de tener una base de personal formado, especializado y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Podemos hablar de personal multidisciplinar contra personal homogéneo. Bueno, ya es casi un lugar común que la seguridad vial es un fenómeno multidisciplinar. La composición de los observatorios también debería reflejar esa realidad. Y si está integrado en la toma de decisiones o no. Respecto a los datos, podemos hablar de datos propios o ajenos. Podemos hablar de datos completos o agregados. Los datos completos es cuando nosotros estamos directamente conectados a la fuente y extraemos lo que llamamos los microdatos. Los datos agregados, que todavía en muchos países son los que manejan las autoridades de tránsito, es cuando simplemente tenemos tablas estadísticas que cruzan variables. Podemos hablar de datos abiertos o cerrados. Decíamos antes que en algunos países existe desconfianza hacia los poderes públicos y esa desconfianza a veces también se centra en la propia estadística. La mejor herramienta contra eso es la transparencia. Y el análisis interno contra externo. Hemos hablado de que también el observatorio está para analizar datos y evaluar políticas. En la práctica solemos encontrar modelos mixtos que creo que es ideales. Esto también está muy relacionado con los tiempos, ¿no? Normalmente cuando se implementan políticas necesitamos evaluarlos muy rápidamente. A veces los tiempos políticos no son los mismos que los científicos. Y simplemente algunas características de lo que sería el observatorio en España que me parecen importantes. Unidad dentro de la autoridad de tránsito, y quiero pensar entonces que estamos integrados en la toma de decisiones de alguna manera. Tenemos una conexión directa con policías,
importante en muchas cosas, como también denuncias, sanciones, etcétera, pero importante en el caso de los accidentes. También con datos hospitalarios y de forenses procedentes de las autopsias. Tenemos acceso directo a datos que también son propiedad nuestra sobre conductor, vehículo, denuncia o sanciones de permiso por puntos. Como además tenemos datos o identificadores personales, podemos cruzar. Tenemos herramientas analíticas, digamos que avanzadas para hacer el tratamiento de datos. Intentamos tener funcionarios con perfiles multidisciplinarios en el observatorio. Tenemos contacto con las instituciones científicas, centros de investigación, universidades, cuando queremos externalizar un análisis, una evaluación de política. Y ejercemos el secretariado del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que en España es el órgano de consulta al que hacía mención antes, donde se reúnen, está presidido por el ministro de Interior y se reúnen todas las asociaciones, entidades, organismos relacionados con la seguridad vial y cuya opinión es importante conocer. Esto es un resumen muy rápido, yo creo, de algunos conceptos, problemáticas de observatorio y brevemente la situación en España. Como hay dos miembros del panel y aparte luego podemos dar un turno al público, yo me gustaría que ahora pasáramos a los miembros del panel y yo les he preparado, les he mandado algunas preguntas al hilo de la presentación, que es lo que podríamos hablar ahora, de las distintas funciones de un observatorio que hemos hablado: datos, análisis, consulta, planificación, cuáles están integradas en la agencia y cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo calificaría el uso de datos y conocimiento en la toma de decisiones en sus países? ¿Cómo está organizada la recogida de datos de siniestros? ¿Y qué aspectos deberían poder mejorarse en la región? Entonces, si quieres, Claudia, ser la primera. Creo que tienes un mando.